La entrevista. Para la entrevista de esta semana contamos con un invitado muy interesante. Él es periodista y escritor con una amplia trayectoria en medios. Actualmente es editor jefe de la revista Bocas. Estoy con Mauricio Silva, quien hace poco lanzó un libro del cual hablaremos a lo largo de la entrevista. Antes que nada quisiera darle las gracias, Mauricio, por aceptar la invitación aquí a DC Radio, al programa Bogotá FM. Muchísimas gracias, yo encantado de estar en esta emisora. Quisiera empezar por el principio. Usted ya lleva una trayectoria bastante amplia en medios, pero me interesaría saber cómo fue ese flechazo con el periodismo, qué lo llevó a convertirse en alguien que ejerce este oficio. Pues muchos motivos. Lo primero, que desde chiquito me gustó la idea del periodismo, o me acerqué, digamos, mucho a leer prensa. Me gustaba que llegara el periódico a mi casa, me gustaba leer los domingos diferentes cosas, desde niño incluso, sobre todo en el tema deportivo. Después, no, fue difícil terminaba el colegio en decidir que yo quería estudiar comunicación social por lo mismo, porque me gustaba como el tema de poder comunicar y escribir y en algún tiempo pensé que iba a ser hombre de radio, que por fortuna no se dio. Pero digamos que la decisión no fue para nada difícil. Además, si quiere que le cuente la verdad y le confieso un secreto, mi ICFEX no fue tan bueno como para pensar en otra carrera, y entonces en comunicación sí aceptaban esos ICFEX más o menos, que fue como el mío. ¿Cómo fue esos primeros años como periodista? ¿Cuál fue su primer gran reto cuando usted inició en las redacciones de los medios de comunicación? Y en contraste, ¿cuál fue luego su gran reto cuando usted ya era periodista senior? De ambas experiencias, ¿qué gran aprendizaje le quedó? Pues hombre, una vez llegaron allá a la Universidad de La Sabana, de donde salí yo, a preguntar que quién le jalaba a hacer unos libretos de música clásica. Y una profesora sabía que a mí me gustaba la música clásica. En esto tengo que decir, y hago un paréntesis, que yo he sido un completo afortunado porque los hobbies de mi vida se convirtieron en mi trabajo. Uno de ellos, la música. Y ese fue mi primer camellito. Yo fui a una emisora que se llamaba Musicar FM Stereo y yo hacía los libretos de música clásica. Entonces, esos textos que decía el locutor con una voz preciosa, Eduardo Niño Mendoza, decía: acabamos de escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart la Sinfonía Praga, que fue compuesta en 1700, Esa carreta la escribía yo escribía esos libretos. Ese fue mi primer camello. Pero yo estaba todavía en la universidad. Aún estando en la universidad también me vinculé a la redacción del diario La Prensa y entré a la parte cultural. Ahí me inventé como la página de cine. Y gracias a esa página de cine que me inventé, me llamaron del diario El Tiempo para que replicara esa página de cine en El Tiempo, con otras herramientas, otras cosas. Y así fue como entré hace, ya 25 años aquí al Tiempo, imagínense. Qué locura, estamos cuchos, hermano. Hoy lleva, como usted lo comenta, más de 20 años periodismo y ha sido testigo de bastantes acontecimientos, pero al mismo tiempo de una evolución en la forma de hacer periodismo que claramente difiere mucho de la de hace años atrás. ¿Qué le gusta de ese periodismo de hoy en día y qué extraña de ese periodismo de antaño? No es que me guste mucho el de hoy en día en particular, algo en especial, no es que me guste mucho, no creo que, más allá de que hay unas herramientas como la internet que nos salva de muchas informaciones, de alguna manera creo que el periodismo es uno solo y uno mismo, antes, ahora y seguramente después, que no tiene que ver sino con hacer la tarea de la investigación. El periodismo es reportería, sin eso no hay periodismo, y eso es desde hace 2 siglos, hoy y seguramente en 2 siglos, quien hace la reportería es el que está haciendo periodismo. El resto, copiar y replicar no es. El Tiempo es claramente un referente en el país. Es una marca ya histórica en los medios de comunicación y al mismo tiempo ha sido la escuela de muchos.
Cada año a esta casa llegan muchos nuevos aspirantes a periodista. ¿Cómo ve esas nuevas generaciones de periodistas que llegan a las redacciones del periódico? Pues son los famosos millennials que tienen ya muy adaptado en sí mismos el concepto de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, otros lenguajes más cortos, más rápidos, más inmediatos. Admiro mucho eso, pero vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos: sin reportería no hay periodismo. Entonces, más allá de que traigan eso, se cae muy rápido cuando no hacen la tarea de la reportería. Y yo pues les admiro mucho toda esa rapidez y todos esos trucos que tienen para entender audiencias, por ejemplo. También me doy cuenta que no hay nada mejor hecho que un trabajo que tenga investigación, entonces lo uno va con lo otro. Lo cierto es que a lo largo de su carrera el fútbol es un tema que siempre ha estado presente, como lo mencionó al principio. ¿De dónde vino esa pasión por el deporte, ese amor? ¿En qué momento se despertó de su vida y a raíz de qué? ¿Hubo un suceso o hubo una serie de sucesos? ¿Cómo fue y cómo ha sido su relación con el fútbol? No, pues creo que la de cualquier niño, particularmente en mi casa, había unos almuerzos maravillosos dominicales donde mi abuelita y ahí mis tíos y mi papá, por supuesto, hablaban de ese Millonarios del Dorado, y después hablaban de ese Millonarios de los años 60 y también de otros. Y siendo yo niño tuve la alegría de ver a esa famosa máquina de Millonarios de los 70 que la nombraron el Boom, y en realidad sonaba con U, pero se escribía con O, era B-O-M, que correspondía a Brandt, Ortiz y Morón. Esa tripleta goleadora de Millos que fue excepcional. Entonces a mí me tocó Willington Ortiz en la niñez y es una figura, digamos, pues imborrable de mi vida. Es como la gran alegría de mi niñez con el fútbol. Nosotros nacimos, somos chapinerunos, digo nosotros, mis hermanos, mi papá también, porque mi papá nació en el barrio Divino Salvador y compró en el barrio siguiente otra casita que es el barrio San Luis, ambos divididos por la calle 57, de tal manera que bajábamos por la calle 57 siempre al Campín, siendo yo un niño. Entonces esas imágenes de ver todas esas revistas gráfico en el suelo, de vendedores que las ponían, toda esa fiesta de banderas hacia el estadio los domingos, es una imagen que yo nunca podría olvidar, que me marcó y que me ha convertido en el hincha absurdo que soy, el niño que siempre seré. Además, yo ligo toda esta afición del fútbol con mi niñez y con la niñez. Finalmente no soy otra cosa que un niño hincha de Millos. Entre sus libros y crónicas hay mucho retrato de ídolos del pueblo. ¿Cree que en Colombia rendimos más culto a los antihéroes que a los héroes? No sé si es rendir culto, no necesariamente. Yo creo que todas las sociedades es propio de la humanidad ver este tipo de cosas así. Lo que pasa es que en Colombia las figuras violentas lograron un punto demasiado elevado para mi gusto. Sobre todo la televisión los mitificó. Estoy hablando directamente de Pablo Escobar, pues, por decir. Pero pues que está claro que de héroe no tiene nada, de antihéroe todo. Y eso me hace, no es que exactamente es lo que me haya motivado a mí para escribir libros sobre esos otros héroes que son los deportistas. Libros no, sino las entrevistas bocas que después se volvieron libros. Hablo de Enséñame a ser héroe 1 y Enséñame a ser héroe 2, que trae 24 entrevistas con lo más granado del deporte colombiano. Entonces, a mí me llaman profundamente la atención personajes como Falcao, como Mariana, como Nairo, como Rigo, como Willington. En fin, la lista es enorme y larga, porque ellos en realidad sí representan ese país posible, y de la manera, digamos, más griega posible son los héroes. Los últimos héroes que le quedan a la sociedad son los deportistas, porque primero está la gesta física que nos arroba. Ver saltar a Caterina Ibargüen es un placer, ¿no? Y es
La gesta física es estética, es preciosa y es muchas veces inalcanzable. Tan inalcanzable es que es la número 1 del mundo. Entonces ella es la medalla de oro olímpica. Detrás, el resto. Pero ella lo hizo más lejos. Eso ya es muy admirable. Pero lo otro que también es muy admirable es la gesta personal y la batalla diaria. Y eso termina convirtiéndolos en el último gran héroe, en lo más épico de la palabra. Hablemos un poco sobre La leyenda de los escarabajos, que es su último libro. Lo lanzó hace algunos meses. Son 100 historias memorables de ciclistas colombianos. ¿Cómo surge la idea? ¿A raíz de qué? ¿Cuánto le tomó desarrollarla? Hombre, surgió la idea porque aquí hay una escuela de periodismo en El Tiempo, ¿no? Hay una escuela de periodismo. Un día estábamos viendo la Vuelta a España 2016 cuando Nairo Quintana la ganó. Estábamos viendo la etapa de la contrarreloj individual. Yo estaba con los muchachos de la escuela y uno de los muchachos, una niña, hizo un comentario muy atinado sobre la contrarreloj y tal, y yo me sorprendí porque vi que tenía un conocimiento. Entonces le pregunté que si le gustaba el ciclismo y me dijo que sí, porque ella era de Ramiriquí, de donde son dos leyendas del ciclismo colombiano, como fueron José Patrocinio Jiménez y Mauricio Soler. Entonces seguimos hablando de ciclismo y ahí en esa misma etapa, que donde también estaba concursando, saliendo, Esteban el Chavito Chávez, yo le dije, mire, es que haga de cuenta que Esteban era una especie de Pacho Rodríguez. Es una especie de Pacho Rodríguez. Ella me dijo, ¿quién es Pacho Rodríguez? Yo no le puedo creer que usted, que le gusta el ciclismo, no sepa quién fue Pacho Rodríguez. Ella me dijo, no tengo ni idea. Y yo le dije, bueno, entonces nos tocó hacer un libro. Y así nació la idea. Lo digo porque también la intención del libro era acercar a los jóvenes a esas otras leyendas del ciclismo colombiano, hacerle entender a toda esta nueva generación que no es un asunto de ahora, que esto no es que esté de moda, sino que Colombia realmente tiene un arraigo enorme en torno al ciclismo colombiano, pero que además nos define, el deporte del ciclismo nos define como nación, hace parte de nuestra más profunda identidad, representa unas cosas de más que un simple pedaleo. Es algo muy, muy, muy cercano al pueblo colombiano y por eso me interesó muchísimo. Después pues está toda la idea de hacer una selección de 100 grandes momentos, que ya por supuesto ya no son 100. Una vez terminó el libro, desde entonces hasta el día de hoy ya hay que incluir por lo menos otros 6 o 7 capítulos más. Han pasado cosas muy importantes. ¿Qué fue lo más complejo de escribir este libro? ¿Cómo fue todo este proceso para que terminara tomando la forma que usted quería que tomara? Pues escribir, ya ve, lo más jodido de escribir es escribir. No hay nada más complicado y en el puro oficio intelectual de, no lo digo desde la intelectualidad, lo digo desde el ejercicio intelectual de pensar cada párrafo. Eso es un chicharrón muy, muy berraco. Y en eso pues yo me gasto y me desgasto, pero ahí pues lo hice, ¿no? Fue un año de escritura. ¿Y cómo fue el proceso de seleccionar las historias para terminar en las 100 últimas? ¿Qué fuentes consultó? Claro. ¿Cómo fue ese proceso? No hay una extensa bibliografía del ciclismo en Colombia, pero la hay. Hay unos libros importantes, están los libros de Héctor Urrego, hay un libro de la Universidad de Antioquia importante sobre la historia del ciclismo colombiano y otras biografías de algunos personajes como la de Cochise, la de Víctor Hugo Peña, en fin. Eso por un lado. Pero me interesaba más que entre expertos, ex ciclistas algunos, y otros, los periodistas expertos en ciclismo, logré reunir una selección de 20 personajes a quienes les entregué un listado de 150 momentos y les dije, por favor, vuélvanlo, déjenlo en 100. ¿Les parece que estos son o hacen falta? Y llegué a unas conclusiones casi con una tabla de que estos son los 100 momentos, ¿no? Obviamente eso siempre uno deja intranquilo a alguien y, como le digo, muy seguramente faltará lo que viene. Es que es lo que más me preocupa, que el libro
pues para en 2017, pero imagínense ya todo lo que pasó en 2018, pues es una locura. Hay 2 podios en las 3 grandes, hay un campeonato mundial de Fabián Puerta, hay un Tour de California de Egan Bernal, o sea, hay mucha huevonada importante. Luego de este trabajo que lo hizo sumergirse en la investigación del ciclismo, ¿hoy cómo lo ve y cómo definiría al ciclista colombiano? Para usted, ¿cuál sería la definición del ciclista colombiano? No hay una definición exacta o única, digamos. Yo creo que sí uno podría pensar que hay 2 tipos de escarabajos. Uno que es el hombre silente, que masculla su dolor en las carreteras, el dolor físico, que tiene una conexión con la tierra casi milenaria, de un origen campesino claro y sensible. Esos son, creo que la gran mayoría, como creo que son la gran mayoría en el mundo. El ciclista es un personaje muy, muy particular. Son los muy buenos, la gran mayoría son hombres del campo. Luego están el otro, bueno, en este primer ejemplo pues está claramente la máxima expresión de estos son Nairo Quintana y Lucho Herrera o Fabio Parra, ¿no? Que son, sáqueles una palabra a ellos, no solo sáqueles una palabra, sino ese silencio que hacen, y cuando abren su boca hay una elocuencia tal que, y ponen también justas las palabras que asustan. Y por otro lado está el dicharachero, el Rigoberto Urán, el Cochise Rodríguez, el alegre, el todoterreno, el bacán. Esas son como, digamos, para mí las 2 fracciones. Pero creo que la gran mayoría pertenece al primer grupo. Siempre todos vistos desde, la gran mayoría pues desde la ruta, después unos cuantos de pista, y ahora pues esta nueva generación que está aportando unos nuevos velocistas que venían de la pista y pasaron a la ruta para ser sprinteros. Hablo claramente de Álvaro Jodek y de Soto, y por supuesto la máxima expresión que es Fernando Gaviria. No podía dejar de preguntarle antes de finalizar la entrevista por un género que ha sido uno de los ejes de esta conversación, que es la crónica. Es cierto que con las nuevas tecnologías estamos sometidos a la inmediatez, al clic. Se ha ido tal vez desplazando un poco el género de largo aliento. ¿Cómo ve el presente y cómo se podría ver el futuro de la crónica cuando venimos de una tradición muy fuerte en los últimos años? Hablo antes del auge del digital, en la escritura de crónicas. ¿Cómo ve ese presente del género y el futuro? Hombre, yo creo que es lo mismo de hace unos años, de hace unos tantos, muchos años, y muy seguramente a lo que vendrá. Una buena crónica siempre será una buena crónica y siempre tendrá público, y como bien lo dice usted, esos géneros de largo aliento no tienden a desaparecer, por el contrario, mire. Hace 7 años empezamos la revista Bocas, que es primero el rescate de un género que es la entrevista, y segundo que sea una entrevista de largo aliento. No son cortas para nada, incluso la próxima edición que sale este domingo salimos con una entrevista de 40.000 caracteres que yo estoy seguro, pero seguro que muchísima gente las va a leer con mucha atención, porque no se trata tampoco pues de hacer una pieza enorme sin carnecitas, sin fundamento, sin cuento, sin buena pluma, no. Es exactamente al contrario, tiene que tener todo eso que acabo de decir para que valga mucho la pena y usted quede tan satisfecho. Eso es lo que tiene también el periodismo de largo aliento, que está concebido para que usted tenga la sopa, el seco y el postre. Bueno, lo cierto es que hoy hemos hablado de cosas muy interesantes alrededor del periodismo. Ante todo, agradeciendo a Mauricio por haber aceptado la invitación al programa y deseando que la leyenda de los escarabajos sea aceptada por el público y sea muy vendida, le vaya muy bien. No sé si quiere despedirse invitando a nuestros oyentes a adquirir su libro y de la forma que mejor usted prefiera decirnos adiós. Nada, que les agradezco mucho la invitación a esta emisora del distrito, de mi ciudad, que tanto quiero. Pues sí, eso, que ojalá le echen una miradita al libro, que ahí está en todas las librerías. No más.
la película para parchar en el cine.